A medida que avanzamos en la palabra y vamos conociendo la palabra de Dios, vamos estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay dos tipos de personas. O sea, Jesús cuando miraba a la gente, veía lógicamente a los incrédulos, ¿verdad? Pero luego veía a la gente que le seguía, veía a los que le rodeaban, pues estaban los más íntimos y luego esa gran multitud que le rodeaba. Pero todos ellos, para Jesús, formaban dos grandes grupos, o dos grupos, quizá uno más grande que el otro. Vamos a ir desarrollando eso ahora y tú mismo te vas a ir dando cuenta de cómo Jesús ve a la gente y cómo Jesús nos mira a nosotros. Porque ya llevamos caminando un tiempo con el Señor, ya venimos estudiando, como decía desde el principio, y nos vamos dando cuenta de cuáles son las expectativas que el Señor tiene con nosotros. Vamos entendiendo cuáles son las reglas de este juego, ¿verdad? De esta vida en Cristo. Tiene sus propias leyes, sus estatutos, así como lo tiene nuestra sociedad y los tiene nuestra Constitución española o en cualquier otro país. El reino de Dios tiene sus propios estatutos y los vamos descubriendo a medida que estudiamos la palabra de Dios. Pero cuando Jesús nos mira, ve dos tipos de personas. Y para eso yo quiero que vayamos a la Biblia y en este caso vamos a irnos al Evangelio según San Mateo. Yo quiero que en el Evangelio según San Mateo, busca tu Biblia ahí, yo espero que la hayas traído, y busca el capítulo 14. Busca el capítulo 14. Y vete al versículo 13. Es muy largo, no vamos a leer todo, lo puedes leer luego en casa con más tranquilidad, pero vamos a leer desde el versículo 13, Mateo capítulo 14, versículo 13. ¿Lo tiene? Bien. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, dice, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irles, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Seguimos un poquito más adelante. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Podríamos seguir leyendo todo el pasaje hasta el final, hasta el versículo 33, que es donde termina realmente todo lo que en este rato que vamos a estar juntos yo quiero explicaros. Pero como es muy largo, mejor lo relatamos, pero lo puedes leer en casa, ¿sí? En Mateo capítulo 14. Una historia interesante donde Jesús claramente define dos tipos de personas. Y al final del estudio que vamos a realizar, tú tienes que definir en qué grupo estás, a qué grupo perteneces. Vamos a estudiar el primero. El primero se le cita en varias ocasiones y se le llama multitud. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, y vio una gran multitud. Más abajo, en el versículo 15, dice, y despide a la multitud para que vayan por las aldeas. Más adelante, en el versículo 19, y los discípulos a la multitud. En el versículo 22 dice, entre tanto que él despedía a la multitud. En el versículo 23, despedida a la multitud. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque uno de los grupos era la multitud. Realmente vamos a ver claramente los dos grupos. Grupo de la multitud y los discípulos. Pero ¿cómo Jesús trataba a la multitud? Eso es muy interesante. Por ejemplo, lo primero que observamos es que tenía compasión de ellos. En el capítulo 14, en el versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo, dice, compasión de ellos.
Lo primero que se destaca es que cuando Jesús ve a la gente, a la multitud, le inspira compasión. Ahora yo le pregunto, sinceramente, entre usted y yo, ¿a usted le gusta que alguien le diga que usted le da compasión? ¿A usted le atrae la idea de despertar compasión en la gente que le rodea? ¿Usted cree que eso es un sentimiento que dignifica a la persona? ¿Que despertemos compasión? ¿Verdad que no? Es que cuando Jesús dice se le despertaba la compasión en él hacia la multitud, está hablando de las grandes carencias que la multitud tenía. Es decir, la multitud, dice en otro pasaje, estaba como ovejas sin pastor. Y a Jesús eso le afectaba, porque veía una cantidad de personas carentes de amor, de seguridad, de dirección, de visión en la vida. Más adelante, al final en medio de este pasaje, leemos que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense, estamos hablando probablemente de unas 15,000 personas mínimo. Si los hombres son los que menos iban a estas cosas y las mujeres más y niños, probablemente estamos hablando de más de 15,000 personas. O sea, cuando Jesús ve esa multitud, los ve como gente que no tiene orientación, no tiene quien los guarde, quien los proteja, quien les dé seguridad. Y por eso despierta compasión en ellos. Y al despertarle compasión, otra de las cosas que Jesús hace es que les dedica tiempo y les ministra, dice que les dio de comer, dice que les ministró sanidad. O sea, se encargó de atenderles y de ministrarles, porque ese era el interés de Jesús, era cuidar a la gente. La multitud necesita cuidado, la multitud necesita atención, y eso es lo que Jesús hizo con ellos. Otra de las cosas interesantes, después de haberles cuidado, prestado la atención que necesitaban, otra de las cosas que me llamaba poderosamente la atención, tratándose de multitud, ¿verdad?, es que los mismos discípulos le dicen: despide a la multitud. Dice en el versículo 22, fíjese lo que dice, entre tanto que él, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, así que los envía. Él mete a los discípulos en una barca, le dice, vayan al otro lado, yo me voy a unir con ustedes, vayan marchando para el otro lado. Pero dice, entre tanto que él iba y despedía a la multitud. Y en el versículo 23 dice, despedida a la multitud. O sea, llega un momento donde después de darles de comer, de sanarlos, de atenderlos un poquito, llega una hora, un momento de la verdad, donde lo que va a hacer el Señor es despedir a la multitud, porque lo que Él tiene que hacer con su gente, no lo puede hacer con ese tipo de gente. Es decir, la multitud era una cantidad de gente que rodeaba a Jesús, seguía a Jesús, pero lo seguían, también nos enseña la Biblia, porque les daba de comer, les seguía porque les sanaba las enfermedades. Pero cuando llega el momento donde Jesús quiere hacer algo especial en la vida, quiere hacer un trabajo profundo en sus corazones, ahí es donde de repente el mismo Jesús, en la clasificación que hace de tipo de gente, dice, con la multitud no puedo. ¿Qué tengo que hacer con la multitud? Despedirla. Entonces coge a la multitud y la despide, porque lo que él quiere hacer no lo puede hacer con ese tipo de personas. Entonces la despide. ¿Y a dónde iban? Dice que anochecía. Así que ¿a dónde iban ellos después de haber comido, haber cenado? Iban a sus casas. ¿A qué? A descansar. ¿A qué? A dormir. ¿Verdad? Volvían a sus quehaceres, a su vida cotidiana. Y ahí es donde termina esa breve historia de lo que Jesús hacía con la multitud. Porque más no podía hacer. ¿Sabe? Quiero decirle una cosa. Hoy en día hay personas en las propias iglesias, en nuestras propias iglesias, gente que se sienta al lado tuyo, yo espero que tú no, pero gente que se sienta al lado tuyo, que viene los domingos, que lleva su Biblia bajo el brazo. Gente que camina por la calle y dice, yo soy cristiano, pero en el fondo no son más que multitud. Es decir, gente que viene porque hay comida, gente que viene porque Dios sana, gente que viene porque hay fiesta y hay baile. Pero cuando llega el momento de la verdad, cuando hay algo especial que hacer, donde Jesús quiere tener un trato más íntimo, más personal contigo, ahí es cuando muchos, ¡pam!, se van, desaparecen. ¿Dónde están? En casa, durmiendo, en casa, descansando. Pero ¿dónde estaban ese otro grupo? ¿Se acuerdan que le dije que había dos grupos? Los discípulos y la multitud. De la multitud ya hemos hablado. ¿Dónde están? Ya están durmiendo. Pero ¿dónde están ahora los discípulos? Y vemos que con los discípulos Jesús tiene un trato diferente.
El trato con los discípulos es distinto. Por ejemplo, la multitud dice que estaba con Jesús. Y con Jesús estaban pues escuchando sus palabras, estaban atendiendo a todas las cosas que Jesús decía. Pero cuando llega el momento de comer, Jesús le dice, recuéstense. Y dice que ellos se sentaron. Luego vienen los discípulos y dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Y dice, ustedes, servir. Así que encontramos que una de las primeras cosas que Jesús trata con sus discípulos es convertirlos en siervos. ¿Y siervos de quién? Del Dios Altísimo. No, siervos de la gente. Ellos iban ahora a coger esos panes y esos peces y empezar a distribuir la comida. Imagínense, estamos hablando de 12 hombres que empiezan a repartir comida. Yo me imagino tenían que tener ayuda, no podían ser ellos solos. Más de 15,000 personas. ¿Cómo iban a repartir comida? Se anochecía, el tiempo pasa rápido. Así que ellos se organizan y empiezan a distribuir la comida, panes y peces a todo el mundo. ¿Y quién cuando termina todo creen que Jesús pensó que eran los que tenían que recoger todo? Los discípulos. Entonces nos encontramos también que los discípulos no solamente tuvieron que comer deprisa, sino que encima tuvieron que recoger todo lo que todo el mundo dejó. Y dice que llenaron, fíjese ese dato, está en la Biblia. Cristo mantuvo ese dato. Hay que estudiar más sobre el tema, ¿verdad? Pero en principio nos choca ver que Jesús cuenta todo lo que sobró y dice que fueron 12 cestas llenas. Entonces los discípulos en principio tienen un papel diferente a la multitud. Cuando Jesús ve discípulos, piensa siervos. Cuando Jesús ve multitud y piensa en la multitud, piensa en compasión. Los pobres tienen necesidades. Ahora, vamos a hablar más de los discípulos. ¿Qué más hizo Jesús con los discípulos? Eran los que más cerca estaban de él. Así que tienen el privilegio de aprender muchas cosas. Oyen su voz, oyen sus enseñanzas, tienen oportunidad de hacer, porque están cerca, de consultarle cosas. Son un tanto privilegiados en ese sentido. Pero con los privilegios también vienen los deberes, es decir, el trato personal. Y ahí es donde Jesús quiere trabajar con ellos. Fíjense, por ejemplo, ¿qué hace Jesús con sus discípulos? Este detalle es muy importante. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos cuando manda a la multitud a dormir? A los discípulos los mete en una barca. Dicen, bueno, ¿y qué hacían en la barca? Ir a la otra orilla. Ahora, pónganse en situación. Ha sido un día duro. Ha sido un día ministrando a la gente. Ha sido un día donde han tenido que trabajar, han dado de comer a 15,000 personas. No solamente repartieron, sino como hemos dicho, hemos ya dejado claro, recogieron. Jesús le dijo, recojan todo. 12 cestas grandes. Una vez que han recogido todo, la multitud se va ¿a dónde? A dormir. Pero a los discípulos los manda a la barca. Estaba anocheciendo. Y entonces Jesús le dice, ahora espérenme en la otra orilla. Yo me pongo en el caso. Yo me meto en esa barca después del día que he tenido y lo que menos me apetecería, yo no sé usted, en mi caso, lo que menos me apetecería es remar sabiendo que tengo prácticamente toda la noche para llegar al otro lado. Es más, dice, si usted sigue leyendo, que en medio de esa travesía empieza a levantarse un poco de viento, se empiezan a levantar las olas, hay una incomodidad en la navegación. Imagínense, no iban con un motor Yamaha, un Mercury de 150 caballos. ¿Cómo era? La cuestión era a remo, y una velita y a remo. O sea, es decir, era un esfuerzo. Yo me imagino 12 hombres metidos allí diciendo, ¿pero qué estamos haciendo aquí dentro? ¿Qué estamos haciendo? Y estarían unos remando y acordándose uno del otro y diciendo, pero Jesús nos está castigando. ¿Y pero por qué hará esto Jesús con nosotros? Yo me imagino que ellos ahí, un largo debate. Jesús no estaba, así que ellos tenían la libertad de hablar y de decir y de pensar y de quejarse, porque después de todo un día de trabajo, ellos pensaban, oye, ¿dónde está la multitud? Durmiendo. Y nosotros remando. ¿Se da cuenta? Es raro. ¿Cómo es Jesús? ¿Por qué Jesús hace esas distinciones? ¿Por qué a uno los trata de una manera y a otros los trata de otra? ¿Qué propósitos tiene Jesús con cada uno de ellos? Efectivamente tiene propósitos muy distintos. Ahí es donde uno se da cuenta, Señor, yo quiero estar en el grupo, y ahí es donde hay que definirse. ¿En qué grupo? ¿Quieres estar en el grupo de los que vienen los domingos, están ahí disfrutando? ¡Ay, qué bonito el sermón, qué bonito! Tuvimos baile, ¡ay, qué bueno! O en el grupo de el trabajo,
del esfuerzo. ¿Sabe? En esa travesía pasó algo interesante. Ellos vieron a Jesús caminando sobre las aguas. En esa travesía es el pasaje de la Biblia donde vemos que Pedro, viendo a Jesús, le dice: Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y dijo: pues ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas sintiendo una sensación que nunca ningún otro hombre habría sentido. Y era el caminar donde físicamente uno tenía que hundirse. Él estaba sobre las aguas apoyándose sobre el mar. Luego vemos que falla la fe y entonces él se hunde y todas esas cosas, y eso tiene su otra enseñanza. Pero de lo que estamos hablando ahora es del hecho de que en medio de la travesía, en medio no del dolor, sino del drama, de la angustia, en medio de la situación de presión, es donde ellos ven milagros. Mientras unos duermen, escúcheme bien, mientras unos duermen, otros están pasando por situaciones de su vida donde Jesús está trabajando con ellos, y es donde ven los milagros. Durmiendo no vemos los milagros. Buscando el descanso, el no hacer nada, el relajarnos, no vamos a ver grandes cosas. Es en el tajo, es metidos en la faena. Es ahí donde Dios trata con nosotros y donde Dios nos permite ver los grandes milagros. Luego se calma la tempestad. Eso no lo vieron tampoco los que estaban durmiendo. La multitud no vio eso. Ni vio a Jesús caminar, ni vio la tempestad calmarse y quedarse en una bonanza completa. Eso lo vieron ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos tuvieron un tiempo de presión, pero tuvieron muchos tiempos de ver la gloria de Dios. Es más, los discípulos llegaron a la otra orilla. La multitud no, porque la multitud dormía. Es decir, los discípulos completaron su travesía, y fue tan grande la experiencia que cuando llegan, déjenme leerle este pasaje, cuando llegan al otro lado, al final del versículo, en el capítulo 14, versículo 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Quién puede llegar a tener la revelación de darse cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios? Los discípulos, no la multitud. Porque ¿dónde estaba la multitud otra vez? Durmiendo. ¿Dónde estaban los discípulos? Al lado de Jesús. Mire, yo no sé en qué grupo está usted, pero yo le quiero decir en esta hora, Jesús distingue a dos tipos de personas dentro de su reino. El reino de Dios es amplio, es grande. El reino de Dios entra cualquiera. Y la forma de entrar siempre es la misma, es a través de Jesucristo. Pero cuando uno entra dentro, uno empieza a situarse en uno de esos dos grupos por la forma de trabajar, por la forma de hacer las cosas, por la forma de vivir. Y es ahí donde tú, después de estos días, de estos meses, de este tiempo que has ido conociendo más y más de Jesús, tienes ya que ir definiéndote. Tú tienes que definir si vas a ser de la multitud o vas a ser de los discípulos. Tiene que ver con tu visión de la vida, tiene que ver con tus ilusiones por el reino de Dios. Quieres llegar lejos, quieres ver la gloria de Dios, quieres sentir la presencia de Dios, quieres que Dios te utilice, quieres ver que a través de lo que tú haces, mucha gente se salva, gente viene y corre a Jesús, a venir con Cristo. La gente, los matrimonios se arreglan, las situaciones se transforman porque Dios te está utilizando. Entonces tú vas a ser de esos discípulos. Pero escúchame, cuando seas discípulo, uno tiene que estar abierto para que Dios venga y meta la mano en nuestro corazón y empiece a trastear y empiece a decirte: mira, esto hay que quitarlo. Ay, Señor, cómo me duele, pero hay que quitarlo. El orgullo no puede estar ahí. Y entonces viene el Señor y trata contigo, y trata con el orgullo, y trata con la vanidad, y trata con el egoísmo, y trata con esas cosas que en el camino con Jesús uno o lo deja o serán estorbos en la propia vida. Es decir, Cristo viene para ayudarnos a trabajar en nuestro carácter. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y por eso dice la propia Biblia que cuando después de un tiempo que Dios ha ido tratando con nuestra vida, va asomando el fruto del Espíritu. Paz, bondad, benignidad, paciencia, amor, etcétera, etcétera. Cosas que afloran porque nosotros hemos ido cambiando. La multitud
La multitud no crece, la multitud no prospera, la multitud no llega lejos, la multitud no llega a ver los milagros. Es verdad, algunos se sanan. Es verdad, Cristo los prospera y les da de comer, pero no llegan a la intimidad que llegan los discípulos. Por eso yo quiero animarte en esta hora. Es tiempo de dedicarte a Jesús con todo tu corazón. Es tiempo de definirte. Es tiempo de decirle, Señor, yo no quiero ser, realmente no quiero ser multitud. Yo quiero ser un discípulo. Quiero ser un discípulo, Dios mío, y aquí está mi corazón para que tú hagas lo que tú quieras. Señor, aquí está mi mente que la quiero renovar. Yo quiero caminar contigo, profundizar contigo. Señor, yo quiero llegar a la unidad contigo y yo sé que solamente va a ser realidad si soy discípulo. Yo quiero animarte para que entres en el discipulado de la vida cristiana. Entres en otro ritmo. Salgas ya de la pereza para entrar en el tiempo del compromiso. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que hoy, ahora mismo, en esta oración, vamos a hacer una oración ahora mismo. En esta oración, tú le abras tu corazón y le permitas que Él trabaje. Alguien me habló de que nosotros somos los que estamos como en un taller. Es el taller del Maestro, el taller de Jesús. Y ahí en ese taller Dios tiene sus herramientas, sus mesas y todo preparado. Hace falta la materia prima. Y la materia prima voluntaria somos nosotros. Tú tienes que decidir si le vas a permitir a Dios que trabaje en tu corazón o no. Por eso yo te animo que ahora mismo hagas esta oración conmigo. Si tú quieres ser discípulo, si tú quieres dejar de ser multitud, miras para atrás y dices, he sido multitud toda mi vida. He sido multitud toda mi vida. ¿Y a dónde he llegado? ¿Qué he cosechado? ¿Dónde está mi casa, mi familia, mi prosperidad? ¿Dónde está mi futuro? ¿Dónde están mis sueños? Es que va a ser como discípulo. Si tú quieres ser discípulo, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Y juntos empecemos a caminar. Y para eso yo quiero ayudarte. Empecemos a caminar un tiempo nuevo para ti. Un tiempo nuevo con Dios. Un tiempo de verdad de compromiso. Así que yo te invito, súbete a la barca. Empieza el trabajo. Empieza la faena, arremángate, porque vienen tiempos muy bonitos, muy especiales de Dios y vamos a disfrutar juntos. En esa barca estamos contigo. Vamos a orar, ¿te parece? Repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis actitudes, por mi forma de ver la vida y de haber desarrollado mi vida. Y quiero cambiar. He sido cristiano, te he amado mucho, pero me doy cuenta que adopté un papel distinto al que tú esperabas de mí. Señor, no quiero ser multitud. Dile ahí, dile, no quiero ser multitud, quiero ser discípulo. Y en este momento, Señor, yo te permito, yo abro mi corazón y más que permitirte, te invito a que vengas a mi vida para cambiar las cosas, para transformar las cosas. Señor, ayúdame. Sin ti no lo puedo hacer. Y Dios mío, que en ese camino yo pueda sentir que tu mano está firme y sujeta a la mía. Quiero hacerlo, Señor. No me importan las tempestades, no me importa la oscuridad de la noche. Yo sé que en la barca no estoy solo. Te doy gracias por ello, Señor, y me enfrento a un tiempo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero decirte que si has hecho esa oración, bienvenido al equipo. Porque hace tiempo que Dios ya me dijo, Sergio, rodéate de discípulos. Multitudes hay en todos lados. Multitudes son los que ven la televisión, los que están en todos lados, dejándose llevar por la vida y por los tiempos. Pero discípulo es el que entra al entrenamiento, con el cual yo levantaré un gran guerrero, que lo llevaré a la guerra y me traerá los botines de la guerra. Esos son los discípulos con los que yo quiero trabajar y son los discípulos que yo sé que en el corazón de Dios tienen un lugar preferente. Así que te invito a que empieces a ser un gran discípulo en el nombre de Jesús y para Jesús.